8:48, el día está parcialmente nublado, 23 grados. Hoy no hay lluvias, pero mañana lamento decirles que sí. Mañana se complica, Sí, exactamente. mañana se complica un poco. Bueno, vamos a hablar un poco de economía real, un poco también él habla, se presenta de esa forma, y sobre todo de lo que es el comercio exterior, ¿no? Un tema clave para el ingreso de divisas y a la hora de fijar una política de gobierno. Milei fue bastante rupturista en la campaña cuando amenazó con romper relaciones con China y con Brasil por considerar los países comunistas, esto obviamente textual. Sin embargo, en los primeros días después de su elección, morigeró un poco los gestos y vimos el fin de semana como la propia Diana Mondino viajó a Brasil a encontrarse con el canciller de Lula como para aplacar la tensión. Queremos saber cómo avisora el gobierno de Milei y en este aspecto y también fundamentalmente lo que pueda llegar a pasar en toda la economía. Miguel Ponce, ¿no? Quien es sin duda el gran especialista que contamos aquí en el programa para charlar muchas veces cuando surgen estos temas en comercio exterior, y bueno, él también como ingeniero para poder precisarnos al respecto. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día, aquí Mateo Lascano, Lago Ontero y Facundo Solaga, los saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Mateo? Mi saludo a todos los acompañantes de ustedes allí en este prestigioso programa. Buenísimo, muchas gracias por atendernos. Bueno, Miguel, lo que primero que le quiero preguntar es si hay más alivio, ¿no? Cuando uno piensa en el comercio exterior con que el presidente electo encauce un poco su política en algo más parecido a lo que es una política de Estado de la Argentina, que es relacionarse y llevarse bien, por lo menos en cuanto a lo comercial, con sus dos principales socios. Claro, lo importante más que los dichos que puedan haber ocurrido en las últimas horas o en el último día, el fin de semana, o los que están ocurriendo ahora en Estados Unidos, son las efectividades conducentes. Y aquí pareciera que durante toda la campaña un apotegma central en el comercio exterior no ha sido tenido en cuenta, sino todo lo contrario. Digo, en política exterior, en comercio, con el impacto al comercio exterior, en la diplomacia, para todos los que llevamos muchos años trabajando en esto, es central que se comprenda la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Esto claramente durante la campaña, por parte, lógicamente, de la fórmula ganadora, no ha sido tenido en cuenta, sino todo lo contrario. Y vamos a mirar esencialmente nuestros dos principales socios comerciales. ¿Qué pasa con Brasil? Socio comercial número 1. ¿Qué pasa con China? Socio comercial número 2. Pero además con el resto de los sectores. ¿Qué pasa con Unión Europea? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Digo por tomar solamente los ejemplos centrales. Con Brasil, obviamente, ustedes lo decían en la introducción, vos recién lo comentabas, se planteó explícitamente no tener relaciones con países comunistas por Lula y por Xi Jinping. En realidad lo de China es más estructural, ¿no es cierto? Y aquí me parece que no se ha contemplado que, primero, Brasil no solo es un originario importante en nuestras importaciones, sino esencialmente es el destino principal de las MOI. Las MOI son las manufacturas de origen industrial, es decir, la mayor cantidad de valor agregado, sea de trabajo de los argentinos, de pymes, productoras, exportadoras, tiene como destino Brasil. Primero asunto. Segundo asunto, es nuestro principal socio en el Mercosur, digámoslo con todas las letras. Obviamente un Mercosur que fue, yo diría, tomado como un elemento hasta que molestara, como si molestara ese vínculo, sin darse cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene en términos de lo que ha sido históricamente nuestra vinculación de llevarnos bien y tratar de lograr acuerdos como los del Mercosur con todos nuestros vecinos. Me parece que esto está intentando ahora tratar de modificarse. El tema con China es el origen principal de todos los insumos que utilizan nuestras empresas industriales en Argentina y hasta inclusive nuestro campo, los fertilizantes, los agroquímicos que se utilizan para la siembra, también tienen origen chino. Entonces,
Me parece que ahí hay una confusión importante que está intentando revertirse. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera el agua ha subido al cuello. Si yo estoy invitando a Bolsonaro, sus hijos, y Bolsonaro del otro lado me dice no solo que va a venir él, sino que va a venir acompañado por los gobernadores opositores, el partido opositor al oficialismo brasilero hoy, y que obviamente pertenecen a esa derecha de Brasil tan conocida, ¿no es cierto?, que encabezó en su momento el gobierno de Bolsonaro, sino que además va a venir acompañado a Argentina de los que fueron ministros o funcionarios que estaban más a la derecha todavía de Bolsonaro. Objetivamente, esto, sumado a que se prepararía una silbatina en caso de que viniera Lula, ¿no es cierto?, hacen que, lógicamente, el gobierno de Brasil mire con preocupación y a la espera de efectividades conducentes. Estas efectividades conducentes habrían empezado a aparecer insólitamente el fin de semana. Estuvieron un domingo, hubo que abrir es muy raro, ¿no? Cancillería para recibir a la candidata a canciller, ¿no es cierto?, hasta ahora no desmentido por nadie, que es Diana Mondino, y donde yo diría, teniendo en cuenta que Brasil y Lula van a presidir la próxima reunión del G20, Brasil tiene especial interés en anunciar allí, porque actualmente tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, Lula precisamente, anunciar allí la confirmación del que el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya está en marcha, ya estaría, diríamos, listo para ser anunciado y para ser puesto en práctica. De esto originó que Mondino rápidamente, yo diría, se tirara en palomita a decir que sí, de manera tal de intentar, ¿no es cierto?, que Lula revea esta posición de no venir. De hecho, la canciller nominada llevó una carta personal de Milei tratando de generar esta invitación. Por lo tanto, digo, empiezan a aparecer hechos que también se confirmarían con algo que nos ha llamado la atención, la confirmación de la continuidad, aparentemente, del embajador Daniel Scioli, marcando una suerte de política de Estado, ya que Scioli estuvo en tiempos de en tiempos de Bolsonaro, ahora está en tiempos de Lula con el gobierno, diríamos, anterior, ¿no es cierto?, el gobierno que está finalizando de Argentina su mandato, y estaría con el próximo. Hecho que llama la curiosidad, pero también que tiene que ser subrayado, porque las políticas de Estado tienen que tener esta independencia de los colores políticos que en uno o en otro lado, ¿no es cierto?, se estén manifestando en cada momento. El tema con China es más grave. ¿Por qué? Porque China ha suspendido, hasta nuevo aviso, diríamos, hasta ver cómo va a seguir esto después del 10 de diciembre, ha suspendido el swap. Claro, es decir, tenemos una deuda encima. Absolutamente, pero además China, para que ustedes tengan idea de la importancia que tiene el swap hoy, el 85% de las divisas brutas que hay hoy en el Banco Central son yuanes. Digo, para tomar dimensión de qué estamos hablando, que se haya suspendido la utilización de esto. Fíjense ustedes que China lo que ha planteado es, bueno, si siguiese adelante la idea del cerrar el Banco Central, ustedes harían honor a las deudas que tiene ese Banco Central. Digo, estamos hablando de importaciones ya efectuadas y nacionalizadas por 64.000 millones de dólares, ¿sí? Muchas de ellas son a China. Segundo, servicios, la famosa CIRASE, por 15.000 millones de dólares más de servicios, digo, de fletes, de los servicios de internet, las páginas, etcétera, de muchas de las empresas argentinas que, por supuesto, se pagan con dólares. Eso se ha pateado también como endeudamiento. Ni hablemos de la bola de las LELIC, pero a los chinos lo que les preocupa es si antes de cerrar el banco se pagaría el swap y los yuanes ya utilizados. Me parece que en las últimas horas, y yo diría desde que Caputo
ha tomado el timón un poco del tema económico, como quedó claro en la reunión que tuvo con los banqueros, donde curiosamente también estuvo sentado allí el JP Morgan, cosa que no suele suceder a menudo. Allí Caputo dijo, no, del tema dolarización olvídense, no viene por ahora, y el tema cierre del Banco Central no está dentro de mis prioridades. Paradójicamente nos llamó la atención a muchos de nosotros que seguimos esto muy de cerca, porque una hora antes ¿cómo es que le llaman? La oficina del presidente electo había dado a conocer su último comunicado con 2 designaciones confirmadas y un párrafo final muy curioso. El cierre del Banco Central es innegociable, o sea, no entra en las negociaciones de futuro. Y Caputo, una hora después, le dice esto a los banqueros. Y ahora obviamente ha sido ratificado el fin de semana último en un reportaje importante que me parece va a ser el último que le han hecho al presidente electo, ¿no es cierto?, antes de que asuma, donde dijo que Caputo era el tipo más importante en la Argentina, más conocedor del tema bonos, endeudamiento y financiamiento internacional, con lo cual uno diría más su presencia en estos momentos en los Estados Unidos. De hecho, Milei volvería hoy, y mientras que Caputo y claro, el que sería secretario general o jefe de gabinete, sí, se quedarían en reuniones con el propio Fondo Monetario. Allí hay un temita también importante vinculado a lo comercial, pero vinculado esencialmente al endeudamiento, porque ahora hay pagos que efectuar en diciembre y en enero. La pregunta que se hacían en el fondo ayer, algunos de los amigos con los que hablamos, es si Argentina estaría dispuesta a pagar con yuanes. Con lo cual hay un tema allí de necesidad de, diríamos, desatar ese nudo que hay con China, lo cual podría llegar a generar, un encarrilamiento o un retomar relaciones que nunca debieron haberse perdido. En el tema con la Unión Europea ya sabemos, ya lo dijimos, se ha dado el ok para el acuerdo. El gran problema con la Unión Europea es que hasta el momento los únicos que han confirmado su presencia es Orbán y la gente de Vox. ¿Qué quiero decir? Italia está muy preocupada por el avance de la ultraderecha. De hecho, ha ocurrido elecciones en Países Bajos, donde ha ganado la ultraderecha y ha planteado un plebiscito para retirarse de la Unión Europea. Posición que lógicamente es alentado por Orbán y por la gente de Vox, es decir, un debilitamiento de la Unión Europea. Es decir, que en Argentina se podría dar una posibilidad muy extraña e insólita que a mi juicio no marca un buen inicio en términos diplomáticos, pero sobre todo no marca un buen indicio en términos del comercio internacional y de las relaciones económicas internacionales. Se podría estar dando la reunión de la internacional de la derecha más importante, digo Trump, digo Bolsonaro, digo Orbán, digo Vox, más Milei en la Argentina. Es decir, me preocupa el impacto y la lectura que pueda haber al respecto. Obviamente Biden no va a venir. La pregunta es, ¿Trump va a estar presente en el momento de la asunción o va a venir después? Para el caso no importa. Se supone que la preferencia que el nuevo presidente electo tiene es con Trump. Y en todo caso, no estaría mal, porque él está apostando a alguien que está encabezando las encuestas para las elecciones de los Estados Unidos el año que viene. Claro. El problema es que el acuerdo y el apoyo de los Estados Unidos lo necesitamos hoy, por lo que tenemos entre manos, es la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente el actual está caído. Claro, y para eso el principal accionista son los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy gobernados por Biden, no los Estados Unidos. Falta todo un año de mandato hasta el 20 de enero. Miguel ahora le quiere consultar acá a Facundo. Miguel, usted le dijo lo de Trump, pero ayer estuvo reunido Milei con Bill Clinton, que vamos a ponerlo que es más de centro, no es de un... No, demócrata desde ya. Por eso, claro. Milei, ¿cuál es el rol de Caputo sobre Milei y cuál es el rol de Mondino sobre Milei? Porque se ha tenido una discusión enorme de si el que va a gobernar es Javier Milei o el que va a gobernar o los que van a gobernar son funcionarios antiguamente en el gobierno de Mauricio Macri. Sí, de hecho,
un amigo irónicamente me decía que habían empezado a aparecer pintadas: Milei al gobierno, Macri al poder. Yo creo que eso tuvo algún momento de mayor efervescencia cuando el primero que daba a conocer o hacer trascender nombres, obviamente, de su sector, había sido Mauricio Macri. También hay otra situación preocupante, porque si Caputo no consiguiera esos 12 o 15 mil millones que están intentando conseguir para desarmar el tema de las LELIC, y en cambio los consiguiera Mauricio Macri en Qatar, donde está intentando y haciendo esfuerzos por conseguir ese financiamiento, bueno, la situación podría encaminarse hacia esto que vos muy bien señalás. Hay un problema. Yo soy pesimista que eso ocurra por lo siguiente. Ustedes saben que los Emiratos no tienen relación, no reconocen al Estado de Israel, pero no solo no reconocen, sino que se dice que en su territorio está el comando estratégico de Hamás. Y algunos van más allá y dicen que desde allí que ahora está siendo de intermediario, es uno de los financistas del grupo Hamás. Con lo cual, si un país que acaba de elegir un presidente que dice que su principal alineamiento es con los Estados Unidos y con Israel, y que la primera medida, el primer viaje va a ser para ir a Israel a trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, como ya lo hiciera en su momento Trump, bueno, esto me parece que dificultaría estas gestiones que ingentemente está haciendo Macri, y cada minuto está dando señales en esa dirección. Ahora acaba de sacar un tuit hace unas horas agradeciéndole precisamente al emir el hecho de haber liberado, ¿no es cierto?, haber logrado o haber intermediado para la liberación de los rehenes de origen argentino, ¿no es cierto?, que estaban en manos de Hamás. La verdad es que el tema está complicado, no aparece muy claro la direccionalidad. Yo creo que este viaje importante a los Estados Unidos que ha hecho el presidente electo, por más que la motivación principal haya sido un tema religioso, ¿no es cierto?, vinculado a la promesa que hiciera en su momento en caso de ser elegido, de que su primer viaje iba a ser a la tumba de ese referente, ¿no es cierto?, religioso tan importante, que por supuesto ya está muerto. Sin embargo, las repercusiones de haberse reunido o de estar reuniendo en este momento en Washington con la figura más importante tal vez del gobierno de los Estados Unidos, que va a viajar a la ceremonia de Asunción, creo que estaría indicando esto que al comienzo hablábamos de la necesidad de que aparezcan efectividades conducentes rectificatorias de errores que se cometieron en este terreno durante la campaña, ¿no es cierto? Bien. Miguel, quiero preguntarle por otro aspecto del comercio exterior, y un poco charlando en general de economía, que es esta idea de conviene más un perfil más de apertura económica, más proteccionista. Bueno, Milei en este sentido pretende, o por lo menos lo que se presenta es con una línea completamente opuesta a la del gobierno actual. ¿Cuáles pueden ser esas las consecuencias para la economía nacional? Te diría que en estos momentos todo esto que vos preguntás está bajo un gran paraguas que todos estamos sosteniendo, que tiene una palabra en mayúsculas, que es incertidumbre. ¿Por qué? Porque el hombre elegido para la economía hasta el momento es Caputo. Todos sabemos que Caputo con la economía real no tiene un punto de coincidencia. Nadie sabe cuál va a ser la política de precios, qué pasa con el comercio exterior, qué pasa con las economías regionales, qué pasa con nada que tenga que ver con economía real, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos si están pensando que al comercio exterior se lo van a dar todo al manejo de Cancillería, la que más está hablando del tema comercio exterior, por necesidad de rectificar estas situaciones previas que tanto conflicto originaron, ¿no es cierto?, es Mondino. Pero claro, formalmente esto depende de economía. Nadie habla de esto. Lo único que hay es una suerte de adelanto en relación a quién ocuparía la cartera de Agricultura y Ganadería, o no sé cómo le están llamando, que en realidad no sería un ministerio, sino una secretaría, pero la gran palabra, repito, es incertidumbre. Nadie puede asegurar hacia qué lado va a apuntar, ¿no es cierto?, las políticas de la economía real.
me abstengo, por lo tanto, de hacer cualquier tipo de pronóstico, porque además ustedes estarán notando, no solo hay cambios día tras día en relación a estos temas, sino hasta por horas. Quien hasta ayer era un titular de un sector, Banco Central, no puede ser que en este momento no sepamos quién va a ir a cargo del Banco Central. Los rumores dicen que si es confirmado Caputo, iría alguien muy cercano a Caputo, pero nadie sabe nada todavía. Por eso el presidente electo, por eso es que tiene que apurar su retorno, y lo vamos a tener seguramente en la noche de hoy o mañana. Sí, claro, y retorno y con más certeza. Ahora, a mí lo que me resulta paradójico es que siempre el sector que habla y pregona la independencia del Banco Central nuevamente inicia una nueva presidencia con el presidente marcando con su puño la presidencia del Banco Central, ¿no? No se avanza un poco con eso, de ser como el presidente de la Fed en Estados Unidos. A ver, en otro momento yo te contestaría diciendo las palabras históricas de Carlos Menem. Si yo decía lo que iba a hacer, claro, ¿quién me iba a votar? Claro. Me parece que Milei en esto ha dado un paso más adelante, que es decir, las líneas generales de lo más amargo de tragar, ¿no es cierto? Que es un ajuste, decirle a la gente, vienen tiempos difíciles, etcétera, pero con grandes títulos. Cuando luego bajás a las efectividades conducentes, como es esto, del Banco Central, que vos muy apropiadamente traes para el análisis, bueno, la realidad va por otro lado. Bien. Bueno, Miguel, podemos seguirlo en @inmiguelponce, ¿no? Su Twitter. Absolutamente. Bueno, y ahí estamos al tanto de sus notas periodísticas y sus novedades. Seguramente los tenemos contactando más adelante para ver ya cuando gobierne Milei cómo va y cómo marcha eso, ¿le parece? Pero por supuesto, ustedes saben que yo estoy a disposición de ustedes siempre. Y de Ensamble en general. Es Chau. muy amable, le agradezco mucho por la nota y que tenga buen día. Abrazo, Miguel. Hasta luego. Miguel Ponce, sí, ingeniero y especialista en comercio exterior, hablando con nosotros Sí. en esta jornada en la cual está el presidente electo en Estados Unidos todavía. Hoy tiene una reunión clave en la Casa Blanca y estuvimos a días de lo que fue el encuentro entre Diana Mondino y los funcionarios de Lula. Y el actual presidente recién